El llanto de una mujer de blanco. Un día a doña Chula le sucedió una extraña experiencia que la dejó marcada por el resto de sus días. Ella tenía la rutina de levantarse todos los días a las 5 de la mañana para hacerle el almuerzo a su esposo. El señor trabajaba en lo que antes eran los talleres de ferrocarriles mexicanos. Ese día doña Chula tenía su casa llena de gente, porque estaban de visita algunos de sus hijos, quienes estaban acostados en el piso de la sala. Mientras doña Chula alistaba todo para preparar el lunch, escuchó algo que le pareció como si alguien llorara en el patio trasero de su casa. Ella se asomó intrigada por lo que había oído. Al asomarse, miró de espaldas a una mujer vestida de blanco, pero no le prestó mucha atención, porque pensó que la mujer que estaba viendo era su hija, que probablemente había salido al baño que se encontraba afuera. Así que después de asomarse se volvió a la cocina, concentrándose en preparar los alimentos para el lunch de su esposo. En ese momento, a sus espaldas, se escuchó de nuevo un escalofriante llanto, pero ahora fue adentro de la casa. Cuando ella se giró hacia donde escuchó el llanto, sintió un gran miedo que le inundó todo el cuerpo, pues ante ella, a tan solo unos metros de distancia, se encontraba aquella mujer de blanco, pero no simplemente dentro de su casa, sino que estaba flotando sobre sus hijos que en esos momentos aún se encontraban dormidos en el piso. Su horror aumentó al ver cómo lentamente este ser empezó a avanzar hacia ella. Nuestra vecina emitió un grito de espanto que despertó a sus hijos. Ellos después comentaron que no les tocó ver ni oír nada de lo que su mamá les contó. Lo único que escucharon fue el grito de su madre, que después de gritar cayó al suelo desmayada. La pobre señora sufrió un infarto por el impacto de aquella tenebrosa aparición que se había manifestado dentro de su casa. Nunca supieron a ciencia cierta qué había asustado tanto a doña Chula. Sin embargo, los vecinos comenzaron a contar que por la calle Melchor Ocampo seguidos se escuchaban llantos muy parecidos a los que doña Chula decía haber oído, por lo que la gente llegó a la conclusión de que el espíritu que doña Chula había visto se trataba del alma en pena de la Llorona. Nuestra vecina duró 2 meses hospitalizada después de esta experiencia. Cuando salió del hospital a los 6 meses, murió su esposo, y al año la pobre tuvo la desgracia de volver a ver a la Llorona. Cuenta mi mamá que eran las 2 de la madrugada cuando le hablaron para que llamaran a una ambulancia, porque doña Chula acababa de sufrir otro infarto. Cuando mi mamá llegó a la casa, escuchó decir a los vecinos que se habían acercado para ver lo que pasaba, que a un nieto de la señora lo habían encontrado en una esquina, escondido entre un sillón y la pared, y que el niño dijo que su abuela se había desmayado cuando había visto a la señora que había atravesado la puerta de entrada y había recorrido el pasillo hacia la puerta de salida. Nuestra vecina estuvo 2 semanas más hospitalizada. Cuando recuperó la conciencia, ya no podía hablar, solo balbuceaba. Doña Chula falleció a los pocos días. Quienes la vieron dicen que su cara expresaba un gran horror, motivo por el cual la familia había decidido sellar el ataúd para que nadie viera su rostro. Actualmente la casa está en ruinas, ya que después de lo acontecido, ninguno de los 6 hijos quiso vivir ahí. Mi abuela contaba que años atrás, cuando Empalme tenía poco de haber sido fundado, una muchacha que vivía en esa misma calle se había enamorado de un hombre quien le arrebató su inocencia, y después no había querido casarse con ella, por lo que la muchacha, llena de dolor y tristeza, se quitó la vida. Algunas personas decían que el espíritu que lloraba era esa pobre chica, otros más decían que era la Llorona. De lo que estaban seguros era de que algo muy aterrador había tomado la vida de doña Chula, algo que quizá aún siga ahí. El llanto del bebé fantasma en Argentina. En la localidad argentina de Fernández, en la provincia de Santiago del Estero, viven atemorizados por su presencia. Pero no se trata de un espíritu de un hombre o una mujer que vague por las calles, no. En los días de lluvia o viento sobre todo, muchísimos habitantes han dicho cómo oyen un bebé llorando.
Todo comenzó en noviembre del año pasado, es decir, en el 2017, cuando la policía recibió numerosas denuncias sobre lo que dijeron era un bebé fantasma, ya que nadie era capaz de identificar de dónde procedía. Decidieron entonces rastrear toda la zona pensando que podía ser un niño abandonado por su madre. Cuando llegaron a la zona se encontraron con que no podían usar los perros para explorar el lugar, pues empezaron a comportarse de manera extraña y se negaron a entrar en el pueblo, llegando a huir algunos de ellos. La policía no encontró nada. El llanto era como de un recién nacido y fue escuchado por todo el barrio. Vinimos al monte para buscar al bebé, pero no lo encontramos. Apenas llegamos al lugar, el cuerpo comenzó a estremecerse y se nos hizo un nudo en la garganta por el miedo de que había algo más ahí, comentó Luis Farías, un hombre de la localidad. Sus perros mostraron en el monte el mismo miedo que sintieron los perros policíacos. Caminamos con un grupo de amigos por el monte, mientras seguíamos el lamento de la criatura que se internaba en el baldío. Ni los perros querían entrar al monte, lloraban y trataban de entrar a la casa. Cuando caminábamos, el bebé se callaba y cuando nos parábamos, lloraba de nuevo. Casi parecía que nos quería llevar a algún lugar. Por el momento, en el lugar aún dicen escuchar a este recién nacido lamentándose, algo que provoca confusión en la policía. Ya hemos realizado 2 rastreos bastante meticulosos, pero en ambos no encontramos nada. Muchos piensan que se trata de un hecho sobrenatural y se refieren a los sonidos como el llanto del bebé fantasma. Fue lo que comentó el policía. Lo cierto es que hasta hoy en día, en Santiago del Estero, se sigue escuchando el llanto de este bebé fantasma. La historia del fantasma en la zona pediátrica del Hospital General de Tuxtla Gutiérrez ha recobrado gran popularidad debido a los últimos testimonios. La noticia de su aparición tuvo alarde gracias a los medios locales, que indiscretamente publicaron las diversas murmuraciones que daban los trabajadores del lugar. Dicha noticia provocó entre la población actitudes completamente diferentes, aunque para la mayoría no fue más que un simple asombro. De acuerdo con las declaraciones, en los pasillos de aquel hospital, una mujer joven sube las escaleras y atraviesa la estancia buscando a un niño que llora. La descripción de aquella mujer es la siguiente. Es alta, embarazada y vestida con un camisón azul. Deambula durante la noche intentando encontrar desde hace tiempo a un niño que claramente han escuchado que llora en indeterminado lugar. El recorrido de la madre incorpórea finaliza antes de que despunte el alba en una inexistente sala de incubadoras. Todavía en nuestros días no se ha podido esclarecer el suceso, aunque para los médicos y especialistas del hospital, aquella aparición sí tiene una explicación. 5 años atrás, llegaron hasta la clínica 2 mujeres que estaban a punto de dar a luz. La primera se trataba de una indígena que deseaba tanto a su bebé, y la segunda era la hija de un acaudalado ganadero, de origen español, a quien le desagradaba la idea de que su hija se enamorara de su capataz. La joven había quedado embarazada, pero su padre, lejos de permitirles casarse, no solo corrió al joven, sino que también encerró a su hija, hasta que llegara el día en que diera luz al niño, a quien ya le tenía un lugar reservado en el orfanatorio. Aquella noche, ambos partos se complicaron y las 2 mujeres murieron, pero solo una pudo dar a luz. No obstante, a las pocas horas de haber nacido el bebé, también perdió la vida. La mujer era joven, y aquel era su primer hijo, en el que había puesto toda la ilusión del mundo, ya que era el único fruto de su verdadero amor. Todas aquellas versiones pudieron concretarse cuando Antonio, el viejo guardia del hospital, relató su encuentro con la mujer. Hacía unas semanas que había escuchado hablar del tema, pero no le di importancia. Pero esa noche en especial el ambiente se tornó frío, más de lo normal. Entre otras cosas, mi función consistía en ir cerrando las ventanas de las oficinas y comprobar que ningún doctor hubiera dejado alguna luz encendida antes de abandonar el recinto.
Tenía la costumbre de hacer la ronda a oscuras tan solo alumbrándome con una linterna. En esos momentos pude notar claramente cómo el fax se encendió solo. Mi reacción fue simplemente apagarlo. Fue entonces cuando, paseando por la tercera planta y aún a oscuras, sentí como si algo se me echara encima, una especie de sensación, una fuerza o algo así, pero sólido. Al parecer aquella sensación no se conformó con pasar sobre de él, por lo que al parecer repitió lo mismo 2 veces más. Asustado por la experiencia, decidió bajar inmediatamente donde hubiera luz, a la última planta, e intentó tranquilizarse buscando una explicación que justificara su extraña vivencia. En el momento escuchó claramente cómo el ascensor, que se hallaba en un piso superior, se ponía en marcha y paraba. Para su asombro, en la sala de recepción, donde él se hallaba, se abrían y cerraban las puertas sin explicación alguna. Entonces decidió salir y quedarse en la puerta hasta que amaneciera y se le relevara de su turno. Eso sí, sin abandonar su puesto. La noche siguiente no fue mucho mejor. Sacando fuerzas de cualquier parte, volvió a enfrentarse a su situación. Sucedieron entonces otros pequeños sucesos. Procuró hacer la ronda, en esta ocasión con todas las luces encendidas, y antes de que el jefe de mantenimiento y los de limpieza se marcharan. Empezó a oír una especie de golpes que provenían de lo que supuso era la tercera o cuarta planta. Según cuenta, los golpes eran fuertes y como intencionados. Parecían reclamar su atención, pero con el miedo y sabiendo que debía permanecer ahí hasta el amanecer, decidió sumergirse en la lectura de un libro y procurar olvidarse del asunto, no sin echar de vez en cuando tímidos vistazos hacia el ascensor. Aquella noche pensaba en llamar a un compañero para que se quedara un rato con él, y sabía muy bien que contaba con escasos 20 minutos para decidir quién sería, ya que los de intendencia estaban a punto de retirarse, y solo quedarían las contadas enfermeras que no hacían más que permanecer en los cuartos. Nunca se imaginó que aquella noche tendría la visión más aterradora de su vida. Cuando todos se marcharon, él ya había realizado su ronda, cuando nuevamente se volvieron a producir los ya conocidos golpes, pero esta vez acompañados de lo que parecía ser llantos de un niño. Su miedo ya fue considerable, pero no tanto como cuando vio deslizarse por las escaleras, momentos después, lo que parecía una sombra que se dirigía hacia él. Tenía el aspecto de una nube muy concentrada, pero el impacto fue tal cuando pudo mirar en aquella figura un rostro conocido. Se trataba ni más ni menos que de la hija del acaudalado ganadero, quien había muerto 5 años atrás. Recuerda que se quedó paralizado, y aquella mujer no le dijo absolutamente nada, pero jura que en realidad se trataba de aquella mujer. Días más tarde hicieron todo lo posible para que no se revelara la historia del guardia, hasta que cierta noche todo se concretó con la versión que le dio Mauricio a Antonio, la última persona que lo vio con vida. Mauricio se trataba de aquel capataz a quien el ganadero había corrido al enterarse de la relación que sostuvo con su hija. Nadie se percató de quién era él, solo sabían que era un forastero que había llegado al pueblo en busca de algo. Pero como era normal, al cruzar los montes, una víbora lo mordió dejándolo inconsciente, hasta que unos campesinos lo llevaron casi sin vida al hospital. Daban las 10 de la noche, cuando Mauricio presentaba un diagnóstico de estable. Todas las oficinas del hospital ya estaban cerradas y solo se quedaba el personal nocturno. Momentos más tarde escuchó claramente unos pasos. Pero se tranquilizó al mirar que se trataba del guardia, quien alumbraba con una vieja linterna. Mauricio sintió fuertes deseos de ir al baño, por lo que sin más se puso de pie como pudo. Pronto se desvió de su objetivo. Caminó lentamente por el pasillo, curioso por los pasos incesantes que se escuchaban, pero lo que más le inquietaba era la forma de llorar de aquel bebé.
¿Qué no habrá quien lo atienda?, se preguntó. Entró a uno de los cuartos contiguos, en donde sin motivo aparente, uno de los ventiladores generales, de los que se hallan empotrados en el techo, se puso a funcionar. En aquel instante no le dio mayor importancia, pues creyó que eran de los que se ponían en marcha automáticamente cada ciertos intervalos de tiempo. Pero más tarde se enteró que debían ser conectados desde calderas y que se conectaban todos a la vez. En esos instantes volvió a escuchar el llanto del pequeño. Pero ahora provenía del piso de arriba, por lo que no pudo subir. Justo en esos momentos entró el guardia, visiblemente alarmado. ¿Escuchó?, le preguntó a Mauricio. El joven no quiso darle razón y volvió su mirada hacia el piso. Pero antes de que pudiera pensar en algo, el guardia le aconsejó que escuchara lo que escuchara, no siguiera los llantos del bebé, ya que se trataba de un fantasma que deambulaba por el hospital. Mauricio, quien además se caracterizaba por ser inquieto, pensó 2 veces en burlarse de aquel oficial de policía, ya que su rostro le insinuaba que decía la verdad. Ambos regresaron a la habitación del joven y fue ahí donde el guardia le contó la historia, asegurando que él había visto el rostro de la mujer, quien se trataba de la hija del ganadero, la cual había muerto en el parto 5 años atrás. Al escuchar estas palabras, el joven lloró sin consuelo, confesando que él era el padre de aquel niño. El guardia confiesa que todo eso le dio bastante miedo, y que probablemente la mujer se le manifestara al joven, por lo que sin pensarlo 2 veces, se retiró de aquel cuarto. El viejo Antonio fue el único sorprendido al llegar la mañana, ya que encontraron el cuerpo de Mauricio sin vida, hecho que no pareció más trascendente, ya que el joven había estado a punto de morir debido a la mordedura de la serpiente. Don Antonio miró fijamente el cuerpo del joven, quien visiblemente mostraba rastros de que su pierna quedó totalmente paralizada. Cuando le confesó al doctor encargado el haber hablado con el muchacho por la noche, justo en el momento en que se escucharon los llantos del niño, el médico se sorprendió diciendo que necesitaba unas vacaciones, ya que no era posible que hubiera hablado con él, debido a que según los reportes clínicos, había fallecido cerca de las 10 de la noche. Situación que dejó enmudecido al viejo Antonio. El amplio patio se adornaba al centro con aquel viejo, pero frondoso palo blanco donde los pájaros se posaban para llenar el ambiente con su canto. Durante el verano, era el lugar ideal para la silla del abuelo, que ocupaba media mañana en leer el periódico, o para el baño, y el tallador de la señora de la casa, afanada siempre en llenar el tendedero de ropa recién lavada, secándose al sol brillante de Anáhuac. Por las noches todo era diferente. Ningún pájaro dormía en el árbol, y jamás un nido se vio entre sus ramas. Aquel palo blanco era visto con desconfianza por los vecinos que contaban de cosas raras que sucedían en torno a él. Doña Martina y su esposo José llegaron con el abuelo y los niños a ocupar aquella casa después de dejar el rancho. Nada sabían de aquellas historias y nada creían por jamás haber observado algo. Ahora los niños estaban en la escuela y podían seguir atendiendo la parcela, que estaba a media hora del pueblo. Todo estaba a la medida y lo demás era lo de menos. A los 4 meses de vivir ahí, un anochecer, la señora salió al momento en que la luz agónica de la tarde se confundía ya con la naciente oscuridad. Era el momento en que las luces del caserío se empezaban a prender, pero salió a la penumbra a recoger la ropa que ya seca colgaba de los alambres. Una desconocida estaba en el patio. Doña Martina la observó primero con extrañeza, con desconfianza después, mas no acertó a decir palabra alguna y solo la miró. Era toda de blanco, desde el vestido hasta el cabello. Habría concluido que era una anciana, pero también sus carnes eran blancas, y al buscar su mirada no halló su rostro. El miedo se convirtió en verdadero espanto al verla avanzar hacia el árbol
sin mover los pies y sin tocar el suelo. La observó dar unas vueltas en torno al palo blanco y se elevó hacia la copa desapareciendo en su fronda. Tras el indescriptible susto, la pobre mujer recibió la visita de las vecinas, quienes le propusieron una jornada de oración. Tal vez con el Santo Rosario se podría desterrar aquella mala presencia. Sahumerios de copal y azúcar, piedra alumbre, místicas barridas y oraciones espirituales. De todo se echó mano para evitar que el mal se alojara en aquella casa. A las 3 noches, aquella espantosa mujer volvió a deslizarse silenciosa y siniestra por el patio con rumbo al árbol. Unos cuantos días transcurrieron y una noche, don José salió para cerrar el cancel de enfrente. El día había terminado y el cierre de puertas era la rutina de fin de jornada. Repentinamente, un agudo escalofrío le erizó toda la piel y al levantar la vista, sintió que los cabellos se le levantaban de terror. Sobre su cabeza, pasó en lento vuelo la fantasmal mujer hacia el palo blanco. Se desplazó vaporosa e indiferente, y tomó posesión de una rama para sentarse a presidir solemne los minutos de espanto y silencio que le rodeaban. Luego, como el humo a un golpe de aire, se diluyeron sus formas entre el ramaje y la nada. Después de tantas noches de oración y miedo, don José decidió derribar el árbol para ver si así se erradicaba definitivamente aquella indeseable visita. Así que una mañana se armó de hacha y serrucho para en unas cuantas horas reducir el palo blanco a un montón de leña. Sobre la tierra no quedaron ni restos del tronco. Aquel espectro se tendría que mudar a otra parte. La noche cubrió de sombras el patio ahora desierto, y la familia permaneció atenta, esperanzada en por fin recobrar la paz que por tantos días huyó de casa, junto con el sueño y la tranquilidad. Hasta las 11 esperaron y solo creyeron escuchar leves sonidos flotando en el silencio, como indescriptibles resonancias que tal vez eran ecos lejanos en el oído predispuesto por el miedo. Así pues, se acomodaron en sus camas y durmieron en paz después de tantos días de zozobra. Algunas noches después, aquellos sonidos leves transmutaron a suaves quejidos, que poco a poco se fueron convirtiendo en lejanos y apagados sollozos. El patio se fue llenando de dolientes e ininteligibles quejas, que entre interminentes llantos parecían preguntar en busca de un ser querido. El miedo volvió a llenar de intranquilidad aquel hogar, al que ya no parecía valerle plegaria alguna. De ahí en adelante, todas las noches fue lo mismo. La fantasmagórica mujer ya no se hacía ver, pero su llanto se desplazaba en tránsito constante del cúmulo de leña al sitio donde el árbol se ubicaba, del centro del patio hacia cada cuarto y rincón de la casa. La mujer parecía cuestionar al viento por su lugar en el mundo, por su morada que humanos incomprensivos le habían arrebatado, por su hogar ahora irremediablemente perdido. La familia no soportó más los lánguidos reclamos y levantando niños y enseres, huyeron a su antigua casa de rancho. Quizá ya por fin podrían descansar del asedio de aquella arcana mujer. Han pasado muchos años. Un nuevo palo blanco nació de la vieja cepa. Tierno y esbelto se mece al viento en medio de aquel patio que se volvió a llenar de niños y pájaros en movimiento. Los nuevos inquilinos repararon techo, puertas y ventanas, sin hacer mucho caso de las historias que la gente contaba.
Pero algunas veces los vecinos dijeron ver por la noche a una mujer sentada al pie del joven árbol. Se acomodaba junto al tronco y parecía que en su indefinido rostro se dibujara un gesto de satisfacción por haber recuperado su espacio místico, que la incomprensión humana alguna vez la había arrebatado. Pero cuentan que desde que el arbolillo era apenas un brote en la tierra, dejó de escucharse por el viento aquel llorar entre sombras, que llenó de miedo a los vecinos del lugar.